Mi esposa me engañó durante mi depresión, culpó a mi salud mental y me aseguré de que se fuera con las manos vacías después del divorcio. Yo, hombre de 37 años, he estado casado con mi esposa, mujer de 36 años, durante 9 años, pero nos conocemos desde la escuela secundaria, así que no hace falta decir que es una de las personas en el planeta que más sabe sobre mí. También puedo decir que sé mucho sobre ella, ya que hemos crecido juntos hasta la edad adulta. Para contar esta historia públicamente, permítame decir que su nombre es Daphne. Me rompe el corazón siquiera tener que pedir consejos sobre este asunto, pero honestamente no sé qué hacer y mi estado mental no está ayudando en absoluto. Puede que necesite darles un poco de contexto para que puedan entender las cosas mucho mejor. No quiero dar demasiados detalles, pero tuve una época muy difícil al crecer, si eso no es un eufemismo. Crecí con una madre adicta a las drogas y un gran padre que encontró su final debido a amigos yonkis de mi madre. Fui yo quien lo encontró y tuvo que llamar, y no sé si podré apreciar completamente la magnitud de lo que me marcó. Seré honesto y diré que crecí resintiendo mucho a mi madre y a las mujeres en general. Entré en un hogar de acogida con una familia de acogida muy amable y fui necesariamente un idiota con muchas de las personas en la casa, pero con el tiempo su amor me ablandó, aunque todavía estaba aferrado a mucho dolor de forma bastante natural. Empecé a ver a un terapeuta muy temprano en mi vida porque he estado lidiando con muchos problemas de salud mental, pero siempre trato de mantenerme positivo y luchar contra las cosas. Conocer a Daphne en la escuela secundaria también fue un gran impulso en mi felicidad, y fuimos amigos durante varios años antes de que la noción de algo romántico siquiera comenzara entre nosotros. De nuevo, era extremadamente resentido con las mujeres y creo que tener una relación sana con Daphne me ayudó a salir de eso. De todos modos, ambos nos graduamos de la escuela secundaria y fuimos a la misma universidad donde ambos nos graduamos una vez más. Honestamente, todo el mundo podía decir que probablemente terminaríamos juntos, pero supongo que tratando de ser el joven adulto rebelde que solía ser, lo negaría y actuaría ajeno a la mera posibilidad de terminar con ella. Unos 2 años después de graduarme de la universidad, le pedí oficialmente que fuera mi novia. Le propuse matrimonio un año después, y hace 9 años nos casamos. Daphne no estuvo allí durante los momentos más difíciles de mi vida, pero siempre ha sabido de mis luchas de salud mental y ha estado allí para presenciar algunas de mis batallas más duras. Siempre me he disculpado por la forma en que podría tratarla en los momentos o la forma en que necesita cuidarme como a un bebé, pero siempre ha sido muy amable y siempre ha dicho que no le importa. Incluso le pregunté en varios momentos de nuestra relación si estaba segura de estar cargada conmigo y mis problemas, pero siempre afirmó que lo estaba y que iría hasta el final conmigo. Creo que es suficiente contexto, deberían poder entender lo que tengo que decir con tanto contexto, así que déjenme intentar contarlo lo mejor que pueda. El verdadero problema comenzó hace unos 4 meses cuando estaba lidiando con un episodio bastante malo de depresión. Honestamente, por mucho que haya avanzado en la vida, algunas de las cosas que sucedieron en el pasado todavía me tienen bastante agarrado y es difícil para mí dejarlas ir por completo sin importar cuántas sesiones de terapia elija asistir. Aunque los episodios malos se han vuelto menos frecuentes y más espaciados a medida que he envejecido, ese episodio duró unos 5 días y generalmente Daphne está conmigo tanto como puede, pero estaba muy claro que algo era muy diferente esta vez. Se quedó los primeros 2 días, pero mitad del tercer día parecía fría y me dijo que tenía algo que hacer. No estaba en el estado mental para realmente preguntar de qué se trataba, así que se fue y volvió mucho más tarde en la noche. No estoy muy seguro de qué hora era, sin embargo, y lo mismo sucedió en los siguientes 2 días. Fue el último día que noté que volvió alrededor de la 1 de la madrugada. No tenía mucho que decir al respecto, sin embargo, de nuevo debido a cómo me sentía. Fue solo cuando salí completamente de todo el asunto que empecé a pensar en ello con la cabeza despejada. La conozco desde hace unas 2 décadas y ese era un comportamiento muy inusual, así que permaneció en mi mente durante bastante tiempo. Para ser honesto, engañar no era parte de lo que saltó a mi cabeza porque piensas que conoces a la gente, ¿verdad? Consideré mencionarlo, pero por alguna razón decidí dejarlo pasar, lo cual probablemente fue una jugada tonta ahora. No fue hasta unos 2 meses después, cuando tuve un día realmente malo, que me di cuenta de que algo parecía estar pasando. Al igual que la otra vez, básicamente desapareció a mitad del día y supe que algo andaba muy mal en este punto. Hizo que el día fuera mucho peor porque parecía que Daphne me estaba evitando, lo cual era un comportamiento muy inusual de ella. Afortunadamente, esto fue solo un mal día y no un episodio adecuado de depresión, así que me recuperé al final del día, aunque ella no había vuelto para entonces. Tan pronto como volvió a entrar en la casa, pausé el juego que estaba jugando y le pregunté dónde había estado, no en un tono acusatorio por lo que yo sé,
pero me respondió de una manera extremadamente defensiva preguntando por qué la estaba atacando así. Salió de la nada y estaba realmente muy sorprendido porque estaba bastante seguro de que no había hablado un Kindle de ninguna manera. Parecía lista para explotar conmigo, así que respiré hondo y le pregunté de nuevo lo más calmadamente que pude y ella simplemente me miró enfadada durante unos 10 segundos antes de que finalmente dijera que tenía una cita con sus chicas que había olvidado por completo. Honestamente, esa respuesta me sonó sospechosa. Así que saqué a relucir la vez anterior que había estado deprimido y la forma en que ella también había salido durante esos días, pero afirmó que no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Para ser justos, habían pasado más de 2 meses en ese momento, así que no quería llamarla mentirosa en mi cabeza, aunque un patrón estaba empezando a establecerse. Incluso después de que las cosas empezaran a parecer bien entre nosotros dos, todavía estaba en mi mente porque sabía que había algo oculto. Simplemente no podía averiguar qué era. Fue cuando Daphne desapareció en una tercera ocasión. Ni siquiera estaba teniendo un mal día, solo estaba muy ocupado, que supe que algo tenía que estar pasando. Era tan evidente para mí en ese momento cuando volvió a casa ese día. No intenté iniciar ninguna conversación sobre dónde había estado, solo conversé normalmente sobre cosas mundanas y ella no arremetió ni nada como lo hizo la otra vez. Estaba esperando que ella hubiera ofrecido dónde estaba esta vez, pero no dijo nada al respecto. Creo que fue precisamente en ese punto que supe que iba a tener que averiguar a dónde iba por mi cuenta. Siempre he sido una persona relativamente conocedora de la tecnología y conozco bien un teléfono Android. Tan pronto como mi esposa entró en la ducha sin su teléfono, fui directamente a Google Maps para comprobar su historial de ubicaciones. Esa noche fue a un bar y luego a lo que parecía ser una dirección residencial. Comprobé la vez anterior que había desaparecido así y era bastante similar. Fue al mismo bar, pero terminó en una casa diferente. Estaba tomando fotos de todo esto con mi teléfono, especialmente porque planeaba investigar más sobre las direcciones a las que se dirigía. Todo lo que necesitaba era que esas direcciones pertenecieran realmente a alguna de sus chicas y me sentiría mucho mejor. Iba a comprobar las fechas de la primera vez que desapareció, pero pude oírla terminando en el baño, así que me detuve. Pero honestamente sentí que iba a perder la cabeza por la incertidumbre. No estaba muy seguro de cómo iba a encontrar la información que necesitaba basándome solo en esas direcciones, pero sabía que sería la única forma en que pudiera obtener algún cierre. Sabía que había 2 posibilidades, o mi esposa me estaba engañando o realmente estaba saliendo con sus chicas de forma bastante desconsiderada. Saliendo a bares y terminando en casa de alguien podría alinearse con lo que me había dicho, pero también podría significar que estaba saliendo a bares y yendo a casa con hombres al azar. Eventualmente salió del baño. Tuvimos una pequeña charla por la que realmente tuve que luchar y se fue a la cama. Se fue a dormir con su teléfono en la mano y yo cuidadosamente lo saqué con cuidado. Mi corazón latía furiosamente. Créanme. Ella no se despertó, sin embargo, y después de hacer un poco de cálculo mental comprobé el primer día que desapareció de repente fue lo mismo en los 3 días, aunque en 2 de esos días fue a la misma dirección después del bar. Creo que fue en ese punto que me di cuenta de lo que necesitaba hacer. Medio consideré contratar a un investigador privado para que me dijera quién vivía en las direcciones que tenía, pero me di cuenta de que había una manera más fácil para mí de hacer las cosas solo. Necesitaba prepararla el siguiente fin de semana. Hice lo mejor que pude para fingir estar de humor, lo cual fue mucho más difícil de lo que asumí que sería considerando toda la práctica que he tenido a través de mis años. Exactamente como quería, alrededor de las 6 de la tarde Daphne fue a la habitación, salió vestida y salió de la casa pensando que no la habían notado unos minutos después. Salí con el disfraz caricaturesco de un par de tonos, una chaqueta y una gorra de béisbol y me dirigí directamente al mismo bar a que sabía que iba. Realmente esperaba que no pudiera identificarme, de lo contrario mi plan podría no funcionar nunca más. Entré en el bar y no me tomó mucho tiempo para encontrarla sentada en el bar. Ella estaba sola, pero ya había pedido una bebida. Recuerdo haber esperado que sus amigas eventualmente se unieran a ella allí. Encontré una esquina para sentarme, en la que esperaba que ella no me notara, y esperé mucho tiempo antes de ver a alguien sentarse a su lado. Se sentaron allí en silencio por un rato antes de que él le dijera algo, y adiviné por el lenguaje corporal que no se conocían. Si hubiera entrado unos 10 minutos más tarde, sin embargo, probablemente habría llegado a una conclusión diferente por la forma en que se estaban riendo y la forma en que ella seguía tocándolo. Realmente sentí que había visto suficiente en ese momento, pero usé mi autocontrol para esperar y ver cómo iban a resultar las cosas. Todavía había una parte estúpida de mí que estaba esperando que sus
chicas aparecieran y el tipo estaba allí solo para ayudar a matar el tiempo. No estuve allí hasta aproximadamente 1 hora y varias bebidas más tarde cuando ambos se levantaron y salieron juntos del bar. Los seguí mientras caminaban a pie a unas 3 cuadras de distancia. Luego subieron a un edificio de apartamentos y eso fue todo. Sentí que iba a perder la cabeza y como alguien que ya reconoce que tiene una psique frágil, esto ciertamente no ayudó. Sentí que iba a perder la cabeza desde el otro lado de la calle del edificio de apartamentos. Decidí esperar, sin embargo iba a esperar hasta que ella saliera, tomaría una foto y volvería a casa. Ese era mi plan hasta que realmente la vi salir con el tipo. Tomé varias fotos mientras estaban de pie bajo la bien iluminada entrada al edificio, pero cuando tuvieron un beso de despedida justo allí había tomado mi última foto y rompí al otro lado de la calle en contra de lo que sabía que era mi mejor juicio y para ser honesto sé que estaba muy descompuesto. No pueden culparme, sin embargo apenas puedo recordar las cosas que dije, pero recuerdo que estaba gritando y gritando preguntándole cómo podía hacerme eso, diciendo que sabía que no estaba haciendo nada bueno y así sucesivamente, casi estaba a punto de golpear al tipo a su lado con una mirada estúpida desconcertada en su cara antes de que ella le dijera que volviera a su casa y él obedeció de inmediato. Cuando éramos solo ella y yo nos quedamos allí mirándonos él uno al otro. Sé que estaba temblando de rabia y estaba luchando con muchos pensamientos muy desordenados en ese momento. ¿Sabes lo que es darte cuenta de que nunca puedes confiar realmente en nadie, que cualquiera es capaz de traicionarte? Creo que fue cuando todos estos pensamientos estaban fluyendo a través de mi cabeza que le pregunté por qué estoy cansado de lidiar con tu depresión y tus estados de ánimo. Es agotador, necesitaba felicidad. Ella no pensó mucho antes de dejarlo salir sobre mí. Honestamente me quedé destrozado por esas palabras. Incluso ahora, unos días después de que sucediera esto, esas palabras todavía duelen. Era exactamente lo que estaba tratando de evitar cuando quería que ella estuviera segura de que quería algo serio conmigo, porque siempre he sabido que estaré para siempre cargado con la depresión, pero ella parecía aceptarme por quien era y por quien soy. Simplemente empecé a alejarme. En ese momento me tomó más de 1 hora volver a casa porque estaba vagando por las calles sin rumbo. Era peligroso, pero parte de mí quería salir lastimado. Honestamente, tal vez el dolor podría terminar o algo sucedería para ayudarme a olvidarme de todo. Mirando hacia atrás, ese fue un pensamiento estúpido, pero entiendo de dónde venía. Cuando volví a la casa, Daphne estaba allí, y supongo que había tenido suficiente tiempo para darse cuenta de lo estúpidas que eran sus palabras. Empezó a rogar tan pronto como me vio, pero no dije nada. Fui directamente a nuestra habitación y cerré la puerta porque verla me estaba enfureciendo. Quería decirle que saliera de la casa, pero al mismo tiempo no quería gastar una palabra en ella. Apenas dormí, pero a la mañana siguiente no la vi. Me alegré de no necesitar interactuar con ella y no me importó dónde estaba. Todavía no sé dónde está ni dónde ha estado y no me importa, pero en este punto necesito hacerla daño. He estado viviendo mi vida con dolor porque vivo a través de tantos traumas y tener a la persona que pensé que era mi espacio seguro, añadir al, fue una de las cosas más dolorosas por las que he pasado. Estaré leyendo cada comentario que se deje aquí porque no tengo nada mejor que hacer, pero quiero saber cómo puedo hacerla daño de la forma en que ella me ha hecho daño. Creo que eso es lo único que me ayudará a sentir alguna forma de cierre en este punto porque no tengo ningún interés en engañar. Actualización: quiero agradecer absolutamente a todos los que me ayudaron con mi publicación anterior. Honestamente fue muy difícil abrirme así y exponer todas mis debilidades, pero la mayoría de los comentarios fueron increíblemente amables y de apoyo y estoy muy agradecido por eso. Ha pasado bastante tiempo desde que hice mi última publicación, pero me alegra decir que las cosas están mucho mejor para mí. Tomé muchos de los consejos que todos ustedes dieron para trazar mi próximo movimiento lo mejor que pude. Lo primero que hice fue llamarla para que habláramos. Ella no tenía ni idea, pero ya había hablado extensamente con un abogado de divorcios y sabía que no había forma de arreglar lo que teníamos. Admito que podría haber sido lo suficientemente tonto si ella simplemente me hubiera engañado una vez, pero después de engañarme con lo que supuse que eran múltiples personas y también las horribles palabras que me dijo, supe que no había vuelta atrás. Nunca más podría amar a esta mujer tan pronto. Como llegó a mi casa, le pedí que se sentara y lo hizo. Le pregunté con cuántas personas me había engañado y ella inicialmente dijo solo con una, pero seguí insistiendo diciéndole que sabía más de lo que ella pensaba. Insistió una y otra vez en que era solo una persona hasta que faroleé y le dije que había contratado a un investigador privado. Mencioné una dirección y luego otra y ahí es cuando finalmente decidió soltarse que se había acostado con 3 personas. No sé si esa era la verdad absoluta, pero era todo lo que necesitaba escuchar. Le entregué los papeles de divorcio en ese punto y le dije que no podía hacer la vida con ella más. Empezó a rogar y suplicar, lo cual no fue inesperado, pero creo que se dio cuenta de que era inútil y básicamente se rindió. Después de un rato salió con el papel y yo bebí el resto del día. Eventualmente llegamos a toda la etapa previa al divorcio y me alegré de tener un poco de evidencia que apuntaba al hecho de que ella fue infiel, lo que ayudó a inclinar las cosas a mi favor. Sorprendentemente, mi salud mental fue arrastrada a todo el asunto con muchas charlas sobre cómo
Hizo que fuera difícil vivir conmigo. Honestamente, las cosas se pusieron realmente sucias en ese punto, y fue horrible escuchar mis luchas convertidas en armas como eso. Por supuesto, creo que la mayoría de los divorcios son desordenados como eso, hasta donde me han mostrado las películas. No quiero aburrirte con cómo fue este lado de las cosas, pero se prolongó durante bastante tiempo. Al final, su abogado fue capaz de hacer que pareciera que lidiar conmigo y con mi salud mental había sido una lucha importante para ella, lo que puedo admitir que definitivamente no es fácil, pero no se permitió como justificación para su infidelidad. En su mayor parte las cosas se empujaron a mi favor. Logré escapar de cualquier pago de pensión alimenticia y renuncié a nuestro apartamento porque iba a haber demasiados malos recuerdos para mí allí. Logré conseguir el coche, sin embargo, lo cual ciertamente iba a ser más útil para mí que la casa después de divorcio. Semanas más tarde, una vez que me había instalado en mi nuevo lugar, me aseguré de decirle a cada persona que nos conocía a ambos que Daphne y yo nos estábamos separando. Entré en detalles, no diciendo una sola mentira, pero exponiéndola por engañarme debido a mis episodios depresivos. Envié el mismo texto a amigos, familiares, compañeros de trabajo con los que estaba familiarizado e incluso a nuestra antigua casera. Necesitaba asegurarme de que todo el mundo supiera que era una escoria para que si querían involucrarse con ella en el futuro supieran a qué se enfrentaban. Me llamó una hora después y me maldijo durante unos 10 minutos seguidos, pero simplemente dejé que lo sacara todo antes de colgarle el teléfono. No he hablado con Daphne desde que me llamó para gritar cada explotador en el libro, pero un compañero de trabajo respondió a un mensaje mío diciendo que ha estado teniendo dificultades con los chismes en el lugar de trabajo, que tal vez consideraría retractarme de tu declaración para ayudarla. Dejé a ella en red. No creo que vaya a hacer relaciones más. Hay demasiado miedo en mí ahora en cuanto a las formas en que una mujer puede lastimarme, y no estoy emocionado de descubrir una nueva. Tal vez me divertiré en las aplicaciones de citas porque el cuerpo tiene necesidades, pero no creo que esté buscando nada serio más. Soy relativamente viejo, no deseo hijos, y tal vez no tener una mujer en mi vida trae simplicidad, lo cual está bien para mí. De todos modos, espero que aquellos de ustedes que elijan encontrar mujeres en las que puedan confiar y amar para siempre, porque sé que están ahí fuera. Pero no estoy dispuesto a correr el riesgo y encontrar a ninguna de ellas yo mismo. Ahora a la siguiente historia. Historia 2. Descubrí que mi esposa me había estado engañando con su enamorado de la escuela secundaria durante todo nuestro matrimonio, así que expuse su aventura a todo el mundo. La reunión y la eché. Estuve casado con mi ex esposa durante casi 4 años. Pero desafortunadamente tuvimos que seguir caminos separados porque hizo lo impensable. Mi ex esposa y yo nos conocimos en un seminario de negocios en la ciudad. Estábamos allí para escuchar a un reconocido orador invitado de negocios y casualmente nos sentamos uno al lado del otro durante todo el seminario. Ocasionalmente hablamos sobre un par de cosas que en su mayoría tenían que ver con las cosas que aprendimos, y después de que el seminario terminó intercambiamos contactos. Empezamos a hablar y aproximadamente una semana más tarde decidimos salir a almorzar. Mientras almorzábamos ese día me sorprendió lo inteligente que era y su pasión por los negocios, y después de nuestra primera cita nos vimos más a menudo. Eventualmente terminamos saliendo porque me enamoré de ella y 8 meses más tarde nos casamos. Estuvimos casados durante casi 4 años antes de que descubriera que me había estado tomando el pelo. Me encantaría añadir que mientras mi ex esposa y yo estábamos casados no había nada que ella quisiera que yo no le diera. Todavía soy un hombre de negocios y ganaba un dinero decente. Mi ex esposa no era dueña de un negocio como el mío, trabajaba para una empresa de consultoría de negocios y también ganaba bien. Tampoco tuvimos hijos porque ella dijo que no estaba lista y yo estaba bien con eso. Durante los 3 años de nuestro matrimonio hice lo mejor que pude como un buen marido e incluso ayudé en casa. Quería más que nada que estuviéramos felizmente casados el mayor tiempo posible. Me ofrecí a ayudar en la cocina, la llevé en vacaciones sorpresa e hice prácticamente lo que un hombre haría para hacer feliz a la mujer que amaba. Incluso en mis días agitados y cansados me aseguré de llegar a casa temprano. Nunca la cancelé y la mayoría de las veces tuve que reprogramar muchas cosas porque creía que la familia era uno de los aspectos más importantes de la vida. A diferencia de otras parejas, mi ex esposa y yo apenas peleábamos. Ella era más bien una extrovertida, una mariposa muy social y la vida de la fiesta, mientras que yo era reservado a un nivel, así que siempre que teníamos una razón para discutir, ella siempre tenía la culpa, y cada vez que estábamos tan cerca de pelear o discutir siempre me disculpaba porque quería que estuviéramos en paz en todo momento. Sé que todos ustedes podrían pensar que hice eso como un hombre débil, pero esa no es la razón por la que crecí en un ambiente muy tóxico. Mis padres siempre estaban peleando y no quería replicar lo mismo en mi matrimonio. En nuestro tercer aniversario hicimos una renovación de los votos matrimoniales, y casi 7 meses después me topé con algo que
Alteró el resto de nuestro matrimonio. Ese sábado estaba limpiando la casa y tenía toda la intención de limpiar nuestro armario. Mi ex esposa y yo compartíamos un armario. Ella había sido la única que lo limpiaba en el pasado, así que decidí sacar las cosas del armario ese día y limpiar a fondo. Empecé sacando las cosas del armario y una vez que terminé de limpiar y quitar el polvo, intenté arreglarlas y organizarlas de nuevo. Mientras organizaba, accidentalmente abrí una de las cajas de zapatos de mi esposa. Mientras trataba de moverme, muchas cartas y fotos fueron esparcidas en el suelo. Al principio estaba preocupado de haber sacado una de sus zapatos caros porque dejaba los muy caros en una caja, pero después de que vi las cartas me sentí aliviado. Inicialmente pensé que las cartas eran viejas cartas de un viejo amante adolescente, o tal vez había cartas que nunca había enviado y tenía curiosidad por saber lo tontamente enamorada que estaba en ese momento, pero mientras las miraba de cerca noté cartas añadidas recientemente que despertaron mi curiosidad. Tan pronto como llegué a la cuarta línea de una de las cartas añadidas recientemente, sentí que mi estómago inferior se agitaba y mi latido cardíaco aumentaba, y cuando llegué al final mi mundo se hizo añicos. Tenía razón, había cartas de un viejo amante y era su enamorado de la escuela secundaria. La carta que leí detallaba una de sus recientes escapadas, incluso había fotos de ellos acostados bajo las sábanas juntos. No era solo una carta. Había más de ellas, y una de ellas incluso hablaba de la noche anterior a nuestra boda y de cómo disfrutaron el uno del otro en la cama. Quería estar seguro de lo que leí, así que revisé todas las cartas y me di cuenta de que su relación había estado sucediendo incluso mientras estábamos saliendo. No necesito preguntar si estaba desconsolado, porque estaba más que desconsolado. Estaba devastado y dolido, y en mis 37 años en la tierra era la segunda vez que una mujer me había lastimado tanto. Lo peor fue que nunca lo vi venir y nunca creería que mi esposa haría trampa. No sé cómo lo hizo porque nada era alarmante sobre ella. Todavía se preocupaba por mí en la casa y satisfacía mis necesidades en la cama, y nunca la sospeché ni noté nada sospechoso. He visto algunos vídeos en este canal donde los hombres dicen que sus esposas cambiaron repentinamente o se vestían diferente, pero con mi ex esposa no había señal. Todo siguió igual y nuestro amor mutuo creció con los años. También esa misma tarde regresó a casa y actuó como si todo estuviera bien, pero como la vi cambió. Traté de ocultarlo, pero no fue tan fácil como lo imaginé. Duele tanto que la amé ciegamente, pero ella dio por sentado mi amor y me engañó. Lo bueno fue que estaba organizando su reunión de la escuela secundaria, que estaba a solo unos días de distancia. Ya había escaneado las cartas y fotos y tenía la intención de enviarlas directamente a sus padres, pero tuve una idea de una de las historias que escuché aquí como parte de su reunión de la escuela secundaria. Creó una presentación de diapositivas de todos sus recuerdos en la escuela secundaria y vi eso como una forma perfecta de llevar a cabo mi venganza. Una noche antes de su querida reunión planteé en secreto la carta y las fotos que escaneé en su presentación de diapositivas casi al principio y esperé a que se humillara públicamente en el día. De todo el mundo se reunió como estaba previsto, tanto de cerca como de lejos, y todos se lo estaban pasando bien en el lugar. Vi a su enamorado y ella intercambió un par de sonrisas con él. Honestamente casi lo pierdo, pero no quería arruinar mi plan perfecto. Eventualmente llegó el momento de su presentación de diapositivas, y justo cuando ella estaba sonriendo a la pantalla y esperando ver otra de sus fotos de chica caliente adolescente, la foto de ella y su enamorado de la escuela secundaria abajo la sábana apareció y su boca se abrió. Se sorprendió tanto, pero no eran solo ella, sus amigos y compañeros de clase también se sorprendieron, y justo cuando estaba tratando de comprender lo que estaba sucediendo, la última presentación de diapositivas vino con una instrucción de mi parte que decía: no vengas a casa esta noche, nos estamos divorciando. Inmediatamente leyó eso, se volvió en mi dirección y corrió hacia mí, pero salí del lugar antes de irme. Pude ver la decepción en los rostros de sus amigos y compañeros de clase y me apaciguó. Esa noche no vino a casa como le había indicado, pero siguió llamando a mi teléfono, con llamadas, mensajes de texto y mensajes de voz. Uno de sus mensajes de voz dijo que podía explicar y no era lo que pensaba. Al día siguiente recibí un paquete que ordené. Eran almohadas y enormes bolsas de regalo con una foto de ella y su compañero de aventura impresas en ellas, y las envié junto con sus cosas a la casa de sus padres. También dejé caer las cartas y las fotos originales en su grupo familiar de WhatsApp y salí del grupo. Como se esperaba, sus padres intentaron llamar, pero bloqueé allí, y los números de mi ex esposa también. Cuando los papeles del divorcio estuvieron listos, mi abogado se puso en contacto con ella y los firmó después de retrasarse durante un tiempo. Aunque es tan doloroso, me alegro de que ya no estemos juntos ahora. Entiendo por qué la mayoría de la gente está en contra de la idea de casarse, y creo que podría enamorarme un día, pero he terminado con casarme y repetir el ciclo con mujeres infieles.